Mi padre murió y antes de que terminara su funeral, mi esposo tomó control del 60% de la empresa de mi padre, de $3,000 millones, y me echó de la casa. Entonces escuché una voz que no podía seguir con vida. Tu padre lleva muerto menos de 24 horas y ya le firmaste la empresa, dijo Gavin. Ni siquiera lo leíste. Dejó caer la carpeta sobre la mesa de mármol con tanta fuerza que se deslizó hasta chocar contra mi vaso de agua. Yo todavía tenía puesto el vestido negro del funeral, el mismo que había usado 6 horas antes, cuando bajaron a mi padre a la tierra en el Rosewood Memorial. Las flores de su servicio todavía llenaban la casa, lirios blancos en cada superficie, su olor empezando a volverse dulce y podrido, de una manera que me haría estremecer ante el olor de los lirios durante meses. Durante 3 días, Gavin había interpretado al yerno afligido a la perfección, trajes oscuros, condolencias silenciosas a las 200 personas que pasaron por nuestra casa después del servicio, una mano en mi espalda junto a la tumba que yo había confundido, que Dios me ayude, con consuelo. Esa noche, la máscara se cayó por completo. A su lado, mi suegra Selina ya se había cambiado el vestido de luto por seda roja y perlas. Ya no escondía su sonrisa. No había estado escondiendo. Entendería después. Casi nada durante mucho tiempo. Simplemente yo no había estado mirando en la dirección correcta. La empresa está en quiebra, dijo Gavin, golpeando la carpeta con el dedo. Firma tu 60% o los bancos la van a despedazar antes de que termine el trimestre. Abrí la carpeta con las manos extrañamente entumecidas. Mi firma estaba en la última página. Mi propia letra. Inconfundiblemente mía. Recordé una noche 2 semanas antes. Una fiebre de 38,5, del tipo que hace que los bordes de la habitación se muevan. Gavin sentado al costado de la cama, sosteniendo un fajo de papeles, diciéndome que eran documentos urgentes de refinanciación bancaria, que necesitaban una firma antes de que cerrara la sucursal. Me sostuvo la mano firme mientras firmaba, de la manera en que un esposo podría sostener el pulso de una esposa enferma. No eran papeles del banco, eran papeles de divorcio, y una transferencia completa de mi 60% de participación en Albright Summit Holdings, la empresa de construcción e infraestructura de mi padre, de $3,000 millones, al nombre de Gavin. Me engañaste, susurré. Tomé una decisión que vos jamás habrías tomado sola, dijo, sin siquiera molestarse en sonar arrepentido. Mi padre te hizo, dije, te dio todo, una dirección, un lugar en el directorio, una familia. Gavin se rió. De verdad. Me trataba como a un sirviente con un traje más lindo, Naomi. La estupidez es una sentencia de muerte en este negocio. Pensé que habrías aprendido eso de él, sino de mí. Le pegué una cachetada. Lo único que mi cuerpo decidió hacer antes de que mi cerebro reaccionara. Selina me agarró un puñado de pelo y me estrelló la cabeza contra el borde de la mesa con tanta fuerza que se me nubló la vista en los bordes. Gavin solo miraba, las manos en los bolsillos, de la manera en que uno mira el clima sin ninguna intención de hacer algo al respecto. Después sacó su teléfono y llamó a la línea de seguridad de la casa. Sáquenla, dijo, sin teléfono, sin tarjetas. Esta casa ya no es de ella. Quiero explicar, antes de contarles lo que pasó en ese portón, exactamente cómo una mujer como yo termina en un comedor de mármol viendo a su suegra sonreír por una empresa robada. No empezó con maldad. Empezó con cosas pequeñas y perdonables, como siempre pasa. Me llamo Naomi Albright. Tengo 31 años. Me casé con Gavin Barrett hace 9 años. Cuando yo tenía 22 y él era un gerente de proyectos en ascenso en la empresa de mi padre, de traje impecable y rápido con los números, del tipo que podía guiar a un inversor escéptico a través de un balance y dejarlo asintiendo para cuando llegaba a la segunda diapositiva. Mi padre lo apreció de inmediato. Le gustaba su hambre, solía decir, de la manera en que a un constructor le gusta una base sólida antes de saber qué va a ir encima. En 3 años Gavin tenía una dirección. En 5, un lugar en el directorio. Me dije a mí misma durante la mayor parte de una década que su ascenso había sido merecido. Alguna parte de mí todavía cree que parte de eso fue así, lo cual de alguna manera hace que el resto sea más difícil de perdonar. Las primeras señales de alerta fueron lo suficientemente silenciosas como para que las confundiera con fricción matrimonial ordinaria. A Gavin le gustaba ser el que me explicaba las cosas. Estados de cuenta, actas del directorio, hasta el humor de mi propio padre en la cena, como si yo fuera una asociada junior y no su esposa. Me corregía frente a colegas, con suavidad, siempre con una sonrisa, y yo sentía que se me ponía la cara caliente y no decía nada, diciéndome que él solo estaba siendo protector de las apariencias. Selina, por su parte, tenía la costumbre de describirme a otras personas como dulce, con un tono que hacía que la palabra sonara como un diagnóstico. 2 años antes del funeral, mi padre me llevó aparte en una fiesta de fin de año de la empresa y me preguntó, sin mucho preámbulo, si Gavin alguna vez me hacía sentir pequeña. Me reí y lo dejé pasar. Le dije que el matrimonio era complicado, que Gavin trabajaba mucho, que todos tenían sus aristas. Mi padre no insistió. Solo observó a
a Gavin del otro lado del salón durante un largo momento, de la manera en que solía estudiar un plano buscando una falla que sospechaba, pero todavía no podía probar, y dijo: guarda tus propias cuentas en algún lugar que él no conozca, por si acaso. Me pareció un consejo extraño en ese momento. No abrí la cuenta. Muchas veces desearía haberlo hecho. Dos hombres de polo oscuro que yo misma había contratado cuando todavía tenía la autoridad para contratar a alguien, me arrastraron por el vestíbulo y me sacaron a una lluvia fuerte de noviembre, mis tacones resbalándose en algún lugar del camino de entrada. Me dejaron descalza en el portón de hierro forjado que mi padre había instalado el año que cumplí 16, la sangre ya brotando de mi labio partido. «A ver cuánto dura una princesa sin dinero», gritó Gavin desde el balcón del segundo piso, su voz llevándose fácilmente por la lluvia. Miré hacia atrás una sola vez, parada ahí empapada y descalza sobre la grava, y dije lo único que se sentía verdadero en ese momento: no sabes a quién acabas de despertar. Caminé 2 horas bajo esa lluvia hasta el único lugar al que se me ocurrió ir, la pequeña casa de Frank Delgado, el chofer de mi padre durante 19 años, un hombre que me había enseñado a estacionar en paralelo en el estacionamiento vacío de una iglesia cuando tenía 17, y que, aprendería esa misma noche, había estado guardando registros en silencio durante meses que eventualmente importarían más que cualquier cosa en esa carpeta que Gavin había tirado sobre la mesa de mármol. Frank abrió su puerta casi a la 1 de la mañana. Me miró una vez el labio partido y los pies descalzos, y no hizo ni una sola pregunta antes de envolverme en una manta de lana y poner una pava al fuego. «Tu padre atrapó a Gavin robando», dijo Frank, una vez que dejé de temblar lo suficiente como para sostener una taza. «Millones, movidos a través de empresas fantasma durante unos 18 meses. Lo descubrió 6 semanas antes del accidente». «El accidente». Dije esas palabras con cuidado, como si pudieran cortarme si me movía demasiado rápido. La mandíbula de Frank se tensó. «La noche antes de que muriera, vi al asistente de Gavin cerca del auto de tu padre en el garaje, solo, durante casi 10 minutos. Yo mismo había revisado esos frenos 2 días antes para la inspección estatal. Estaban bien, Naomi. Pondría mi licencia en juego por eso». Me quedé sentada en silencio con eso un largo momento, la lluvia todavía repiqueteando contra la ventana de la cocina de Frank, mi labio partido palpitando al ritmo de mi pulso. «¿Por qué no me contaste nada de esto antes de ahora?», pregunté. Mi voz salió más pequeña de lo que quería. Frank dejó su propia taza con cuidado, como si hubiera ensayado esta parte. «Tu padre me pidió que no lo hiciera. Dijo que si te lo contaba y algo salía mal, Gavin sabría exactamente a quién ir a buscar después. Dijo que lo más seguro que podía hacer por vos era saber cosas y no decir nada, hasta que decir algo realmente importara». Volvió a mirarme el labio, y algo en su cara se endureció de una manera que nunca había visto en él en 19 años. Debería haber dicho algo de todas formas. «Le he estado dando vueltas a eso cada noche desde el funeral. No podías haber sabido que iba a hacer esto». «Sabía lo suficiente», dijo Frank. «Eso es lo que no puedo superar». Fue entonces cuando un viejo teléfono fijo en el cajón de la cocina de Frank empezó a sonar. Frank se puso pálido. «Esa línea está desconectada hace 3 años», dijo. «Nadie tiene ese número». Igual atendió. Me lo pasó sin decir una palabra. Era una grabación. La voz de mi padre, firme, deliberada, claramente preparada de antemano. «Naomi, si estás escuchando esto», Gavin mostró su verdadera cara. «Encontrá la llave dentro de la estatua de San Judas en la capilla. Llama a Daniel. No confíes en nadie más hasta que lo hagas». La estatua de San Judas estaba en la pequeña capilla de piedra en los terrenos de la propiedad Albright, la que mi padre había construido el año que murió mi madre, un lugar privado que visitaba todos los domingos sin falta durante más de una década. Encontré el compartimento detrás de la base de la estatua a las 3:40 am, Frank sosteniendo una linterna firme mientras mis manos, temblando por fin ahora que el shock se había desgastado lo suficiente como para dejar entrar la sensación otra vez, trabajaban el pestillo escondido. Adentro, una pequeña llave de bronce y una memoria USB escondida, envuelta en una tira de fieltro azul. Daniel Reyes, el abogado de mi padre durante 22 años, un hombre que conocía desde las fiestas de cumpleaños de mi infancia, con un número de matrícula del colegio de abogados que después vería sellado en una docena de declaraciones juradas. Se encontró con nosotros a las 7 de la mañana siguiente. No preguntó por qué me veía así, solo miró mi labio partido, la expresión sombría de Frank y dijo: «Vamos a algún lugar seguro». Nos llevó por la oficina trasera de una vieja librería, en la que tenía participación en el centro, bajando por una escalera angosta hasta un sótano escondido lleno de monitores. Una instalación privada de contabilidad forense que Daniel aparentemente había construido en silencio durante el último año, bajo instrucciones de mi padre, sin que yo lo supiera. La memoria de la estatua cargó una estructura de carpetas que hizo que se me revolviera el estómago de una manera que ni siquiera se había revuelto en el portón la noche anterior. Docenas de empresas fantasma registradas en 4 estados, transferencias bancarias por un total de poco más de $41 millones canalizadas a través de una entidad llamada Apex Holdings y un fondo privado, también llamado Apex, que Gavin nunca había mencionado en 9 años de Midnight City matrimonio. «Podemos recuperar la empresa», dije, mirando fijo las pantallas. «Esto alcanza para una demanda civil».
tal vez una derivación penal. Podemos hacer más que eso, dijo una voz desde las sombras al fondo del sótano. Me di vuelta. El pecho se me apretó de una manera para la que todavía no tengo palabras adecuadas. Mi padre entró a la luz. Vivo. Perdóname, dijo, y por primera vez en mi vida vi a mi padre, Ross Albright. Un hombre que había construido una empresa de $3,000 millones a partir de una sola excavadora y un préstamo bancario en 1987, parecer genuinamente asustado de cómo podría reaccionar. Necesitaba que Gavin creyera que había ganado por completo. Era la única forma de ver hasta dónde llegarían realmente él y mi cuñada. Aprendí en las horas siguientes, sentada en ese sótano con una taza de café que nunca tomé, que mi padre había descubierto el esquema de empresas fantasma unas 6 semanas antes de su supuesta muerte. Una auditora forense que había contratado en silencio, Marisol Chen, contadora pública especializada en fraude de la industria de la construcción, 15 años en la práctica, había rastreado las transferencias de Apex hasta cuentas que Gavin controlaba personalmente. En lugar de confrontar a Gavin directamente, mi padre había fingido su muerte después del sabotaje de los frenos que Frank sospechaba, usando un contacto hospitalario y un arreglo privado con la oficina del forense del condado, cuya legalidad, hasta el día de hoy, no termino de entender del todo y he decidido no pedirle a Daniel que me explique en detalle. Lo que sí sé es que mi padre había pasado las semanas siguientes escondido, mirando desde la distancia cómo Gavin y Selina revelaban exactamente quiénes eran en el momento en que creyeron que nadie que importara los estaba mirando. Lamento que te costara una noche en ese portón, dijo. Lamento que te costara el labio. Vi la filmación de seguridad. Casi salí de mi escondite en ese mismo momento. ¿Por qué no lo hiciste? Porque una noche en un portón se puede recuperar, dijo bajo y firme. Un proceso judicial que se cae porque nos movimos demasiado rápido. No, quise estar enojada con él. Recuerdo intentar buscar ese enojo, parada en ese sótano con mi vestido de funeral, el labio partido y $41 millones de fraude brillando en los monitores detrás de él, buscando la ira de la misma manera en que uno busca un interruptor de luz en una habitación conocida. No estaba ahí. Lo que había en su lugar era algo más parecido al duelo por las 6 semanas que había pasado enterrando a un padre que no estaba muerto, seguido casi de inmediato por un sentimiento más frío y más útil, la misma quietud que se había instalado sobre mí en esa mesa de mármol. Dejaste que te llorara, dije. Lo sé. Dejaste que parara frente a tu tumba. Lo sé, Naomi. Te vi hacerlo desde un auto a 200 metros de distancia, y es lo peor que le hice a otro ser humano, incluyendo lo que estoy por ayudarte a hacerle a Gavin. Su voz se quebró, apenas un poco, en la última frase. La única vez en toda esa situación en que la escuché hacer eso. Necesitaba que estuviera confiado. Los hombres confiados cometen errores en un cronograma que uno realmente puede planear. Los hombres de duelo y las hijas de duelo son impredecibles, y lo impredecible no gana en un tribunal federal. Entonces, ¿qué hacemos con lo impredecible ahora? Lo hacemos predecible, dijo Marisol desde su puesto frente a los monitores, sin levantar la vista de los registros de transferencias. Empezando esta noche. Durante el mes siguiente, viví 2 vidas. De noche, me sentaba con Daniel y Marisol Chen en ese sótano, aprendiendo la arquitectura del fraude de Gavin con un detalle forense agotador. Factura por factura, transferencia por transferencia, empresa fantasma por empresa fantasma, hasta que entendí la forma de lo que había construido casi tan bien como él. Marisol me explicó términos que solo entendía a medias antes. Transferencias en capas, titularidad beneficiaria, cadena de custodia de evidencia digital, el estándar exacto de prueba que los fiscales federales eventualmente necesitarían para presentar cargos tanto de fraude como de intento de homicidio. De día, dejaba que Gavin me viera destruida. Me corté el pelo corto y disparejo con una tijera de cocina. Tomé un trabajo limpiando pisos en Marchettis, el restaurante del centro donde Gavin cerraba la mayoría de sus grandes acuerdos con bife añejado y vinos mejores de los que jamás merecería. Usé un delantal manchado y mantuve la cabeza baja y dejé que creyera por completo, que Naomi Albright se había reducido exactamente a la nada que él le había prometido que sería. Me encontró de rodillas a las 3 semanas, secando una copa derramada de Barolo cerca del comedor privado donde estaba cerrando un trato de tierras. Naomi Albright limpiando pisos. Se burló, tirando unos billetes arrugados al agua sucia junto a mis rodillas, como si yo fuera una fuente en la que estuviera pidiendo un deseo. Cómprate algo para comer. Gracias, presidente Barrett, dije, sacando los billetes con cuidado del agua manchada de vino. Selina había insistido mucho en ese título después de la votación del directorio que había amañado. Mejor sacar la basura antes de que empiece a oler. Se rió y se fue, completamente satisfecho con el mundo tal como lo entendía. Esa noche, sintiéndose intocable de la manera exacta en que esperábamos que se sintiera, Gavin gastó casi el último de su efectivo disponible adquiriendo 2 empresas constructoras más pequeñas a través de Summit, empresas que Daniel había pasado 3 semanas guiando en silencio hacia él a través de intermediarios, ambas ahora con estructuras de deuda que se conectaban, invisiblemente, directo con el fondo Apex. Exactamente lo que necesitábamos. Selina me encontró en Marchettis 2 veces más antes de la gala, y cada vez fue peor de maneras que
no había esperado. La primera vez, simplemente me miró a través de mí, de la manera en que uno mira a través de un mueble que dejó de notar. La segunda vez, 4 días antes de la gala, me acorraló cerca del guardarropa y dijo casi con dulzura: ¿sabes? De verdad sentí lástima por vos. Brevemente, no dije nada, mantuve la vista baja, seguí limpiando y dejé que se fuera creyendo que el silencio significaba derrota y no contención. Me costó todo lo que tenía no contestarle. Marisol me había advertido, más de una vez, que una sola frase sin cuidado hacia Celina podía desarmar 6 semanas de posicionamiento cuidadoso, y me repetía esa advertencia como un rosario cada vez que Celina abría la boca cerca de mí. Hubo una noche, unas 2 semanas antes de la gala, en que la doble vida casi me quiebra de todas formas, no por miedo, sino por agotamiento. Había trapeado el piso de Marchettis hasta la medianoche, manejado hasta el sótano de la librería. Me había sentado con Daniel y Marisol hasta casi las 4 de la mañana, cruzando fechas de transferencias con actas de reuniones del directorio, y después tenía que estar de vuelta en el restaurante a las 10 con el delantal y el pelo aplastado y disparejo. Recuerdo estar sentada en mi auto en el estacionamiento del restaurante a las 9:52 de esa mañana, las manos temblando sobre el volante, y llamar a mi padre solo para escuchar su voz confirmar, en voz alta, que todo eso seguía siendo real y seguía valiendo la pena. Decime que esto ya casi termina, dije. Ya casi termina, dijo. 48 horas después de la gala, como mucho. Te lo prometo. Por una vez, tuvo exactamente razón con el cronograma. En la gala regional de constructores, 6 semanas después del portón, entré usando las perlas de mi madre, el pelo crecido justo lo suficiente para peinarlo bien de nuevo, presentada en la lista de registro no como la exesposa de Gavin Barrett, sino como Naomi Albright, directora ejecutiva del fondo Apex. Celina me vio primero. Su copa de champán literalmente se agrietó en su mano. Hace 3 días estaba fregando inodoros, gritó, lo suficientemente fuerte como para que 3 conversaciones distintas se detuvieran a su alrededor. No estoy acá como su exesposa, dije, proyectando la voz para que llegara por todo el salón de la manera en que había visto a mi padre hacerlo 100 veces en eventos justo como este. Estoy acá como su principal acreedora. La cara de Gavin se puso del color de los manteles. Se recuperó rápido, como siempre hacía frente a un salón. Esa era la parte que casi había olvidado odiar de él, lo rápido que el encanto se rearmaba sobre el pánico. Directora ejecutiva, repitió, forzando una risa que no terminó de aterrizar. ¿De qué fondo exactamente? Lo último que supe, estabas doblando servilletas por propinas. Fondo Apex, dije. Deberías conocer el nombre. Le has estado pagando indirectamente durante unos 18 meses a través de 4 empresas fantasma distintas que puedo nombrar para todo este salón si querés que lo haga. Algunas cabezas se dieron vuelta. Un periodista cerca de la barra ya había sacado un cuaderno. La mandíbula de Gavin se tensó, pero sostuvo la sonrisa unos segundos más, escaneando el salón buscando un aliado, una cara conocida, cualquiera que todavía estuviera dispuesto a reírse junto a él. Nadie lo hizo. Ese fue el momento, más que cualquier documento que Daniel presentaría al día siguiente, en que realmente lo vi entender que algo se había roto para siempre. A la mañana siguiente, a las 9 a.m. en punto, Apex reclamó formalmente la deuda pendiente de Summit en ambas empresas recién adquiridas. Congelamos las entregas de equipos. Las grúas se detuvieron a mitad de proyecto en 3 ciudades. Inversores que habían confiado en los números de Gavin durante años empezaron a hacer llamadas desesperadas a sus propios abogados. Gavin llamó a mi línea privada 17 veces en 6 horas. Estás destruyendo la empresa sobre la que se construyó toda mi vida, gritó, la 5ª vez que finalmente atendí. No, dije, firme, de la manera en que Marisol me había entrenado para mantenerme firme, incluso cuando cada parte de mí quería gritarle de vuelta. Estoy aislando el incendio que vos empezaste para que no se lleve al resto de la empresa. Tenés 48 horas para presentar documentación mostrando a dónde fueron realmente los 41 millones de dólares de transferencias de Apex, o Apex ejerce su derecho a forzar una auditoría completa bajo el acuerdo de crédito que tiene tu propia firma. Acorralado, exactamente como Daniel había predicho, Gavin falsificó una resolución del directorio autorizando la venta de tierras de la empresa y de mi casa de la infancia, la casa de mi padre, a un comprador extranjero, que era de hecho una entidad fantasma que Daniel había establecido en silencio meses antes, precisamente para este propósito. Gavin firmó la resolución él mismo, solo, sin quórum del directorio, un detalle que Marisol marcó en menos de una hora como falsificación limpia y procesable. Le escribió a su contador ese mismo día sobre manejar el papeleo para que se sostenga, un mensaje que aterrizó, palabra por palabra, en el archivo de evidencia que Daniel había estado armando desde esa primera mañana en el sótano de la librería. Cada palabra, grabada, cada transferencia, rastreada, cada firma, fechada y con marca de tiempo. Todavía confiado, Gavin nunca había sido en 9 años un hombre capaz de imaginar que el piso realmente pudiera hundirse bajo él. Convocó una reunión de emergencia de accionistas para ratificarse formalmente como presidente de Albright Summit Holdings. Invitó él mismo a la prensa de negocios regional, aparentemente esperando que una demostración pública de fuerza
calmara a los inversores que Apex había pasado una semana aterrorizando en silencio. Entré con Daniel Reyes y 2 oficiales de la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía de Distrito, el detective Luis Marchetti, 18 años en la fuerza, los últimos 6 casi enteramente en casos de fraude de cuello blanco, y su compañera, la detective René Osei, que llevaba el papeleo sellado de la derivación federal en un portafolio de cuero bajo un brazo. ¡Sáquenla!, gritó Selina desde la primera fila. ¡Ya no es familia! Daniel levantó una gruesa carpeta sobre su cabeza, lo suficientemente fuerte como para que los periodistas al fondo se quedaran instantáneamente en silencio. Naomi Albright está aquí hoy como directora del fondo Apex, acreedora mayoritaria de Summit, dijo, y como denunciante formal en una investigación federal activa de fraude e intento de homicidio. El salón estalló. Sinceramente, nunca había escuchado un sonido parecido al de 200 profesionales de negocios perdiendo la compostura al mismo tiempo. Tomé el micrófono de la coordinadora del evento, congelada y perpleja, parada cerca del podio. Detrás de mí, las pantallas de proyección que el equipo de Daniel había conectado en silencio al sistema del salón esa misma mañana se encendieron una por una. Facturas falsificadas, confirmaciones de transferencias canalizadas por Panamá y, finalmente, el papeleo notariado de la venta ilegal de tierras. La escritura de mi casa de la infancia, ahí mismo en letra de 12 puntos, para que cada periodista del salón la fotografiara. «Todo es falso», gritó Gavin retrocediendo hacia la salida lateral. «Yo soy dueño de la mayoría, y mientras Ross Albright esté muerto, nadie puede tocar esta empresa». Sonreí. Había estado esperando 6 semanas para sonreír exactamente así. «Decí esa parte de nuevo», dije por el micrófono. «Más fuerte, por favor. No creo que en el fondo te hayan escuchado». Las puertas dobles al fondo del salón se abrieron, y mi padre entró. No voy a fingir que el salón se calmó rápido. 200 personas vieron a Ross Albright, un hombre a cuyo funeral la mitad de ellos había asistido personalmente 6 semanas antes, caminar por el pasillo central con un traje gris, flanqueado por el detective Marchetti de un lado y Daniel Reyes del otro. Y no creo que una sola persona en ese salón haya terminado de procesar lo que estaba viendo hasta que mi padre llegó al podio y dijo, simplemente, creo que varios de ustedes le deben una disculpa a mi hija, y tengo una empresa que reclamar formalmente. Gavin fue arrestado esa misma noche por cargos de fraude electrónico, falsificación y, pendiente del resultado de la investigación reabierta sobre la falla de frenos, que el rastro forense de Marisol y los registros de inspección originales de Frank respaldaban, intento de homicidio. A Selina la acusaron por separado de conspiración de fraude y agresión. El incidente del golpe contra la mesa en nuestra casa corroborado por las filmaciones de seguridad que el mismo Gavin había insistido en instalar años antes, supuestamente por protección. La detective Osei me contó, meses después, tomando un café cerca del tribunal, que el caso se convirtió en una especie de ejemplo didáctico dentro de su unidad, un caso poco común en el que el rastro documental estaba tan minuciosamente registrado antes de que siquiera se presentaran los cargos que las negociaciones de declaración se movieron de manera inusualmente rápida. Gavin aceptó un acuerdo. 11 años, restitución ordenada por poco más de $41 millones, la mayor parte de los cuales el fondo Apex, es decir, en términos prácticos, mi padre y yo, pasaríamos la mejor parte de una década recuperando efectivamente a través de decomiso de bienes. Selina recibió 4 años y una fortuna considerablemente más pequeña con la cual cumplirlos, una vez que sus propios bienes se desenredaron de los de Gavin. Mi padre retomó formalmente el control de Albright Summit Holdings dentro del mes, aunque insistió, a pesar de mis objeciones, en transferir el 60% de vuelta a mi nombre de forma permanente en lugar de al suyo. Siempre fue tuyo, me dijo. Solo tenía que asegurarme de que sobreviviera lo suficiente como para entregártelo.